Ahora está con nosotros el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Julio de la Lastra. Agradecemos su participación, don Julio. Y la pregunta inicial para esta conversación: economía y salud. No hemos podido lograr hacer clic entre la economía y la salud. El equilibrio. El equilibrio, exactamente. Si nos vamos por la economía, se nos cae la salud, y si nos vamos por la salud, se nos cae la economía. Entonces, ¿qué hacemos, don Julio? Sí, muy cierto. Primeramente, buenos días a usted, don Álvaro, y a don Danilo, y saludos igual a todos sus televidentes. Este es el eterno debate entre salud y economía. Ahora se hace más evidente que nunca, y más aún el cómo programar la reapertura y la reactivación de la economía. Sin embargo, consideramos que no debe haber un real conflicto entre salud y economía. De hecho, es claro y evidente que sin salud el ser humano no puede participar ni mantener vigencia dentro de una sociedad. Y sin economía, el ser humano no puede satisfacer sus necesidades básicas y de subsistencia. Es desafortunado que se siga diciendo que el problema que tenemos es de salud solamente. No es así. Tenemos un problema de salud exacerbado por un problema económico y que desencadena en gran medida en un problema social. Ciertamente hay factores que inciden en la salud, como condiciones materiales, como vivienda, el acceso al agua, a la electricidad, a los alimentos, pero también inciden condiciones sociales como la pobreza y el hacinamiento. Y por eso nosotros rescatamos siempre la definición de salud de acuerdo a la OMS. Es el balance, es lo que es el compendio entre la parte física, la parte social y la parte mental. Ninguno debe privar sobre el otro. Y debe estar claro, lo material se obtiene a través del trabajo, y lo social se complementa, ya que es la suma de lo material más lo que el Estado crea en la parte social para mitigar esta necesidad y debilidad social. Si no puedes proveerte de lo material, se cae lo social. Y está claro que un Estado sin ingresos no podrá cumplir con las esperadas obras sociales y proyectos en beneficio de la comunidad. Así que todos terminaríamos vulnerables y enfermos. También decir que hay solo dos posiciones de la pandemia. Aquí quiero recalcarlo muy tácitamente. Los que por un lado piensan solo en proteger el dinero y por el otro los que quieren solamente proteger la vida. Es en sí un concepto simplista y totalmente alejado de la realidad. Por supuesto que todos queremos proteger la vida, pero la vida la protegemos de muchas maneras. Estamos privando al individuo de un derecho básico universal, el cual es el trabajo. Y que por definición el trabajo es toda aquella actividad de origen manual o intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas, y es precisamente mediante este trabajo y esta compensación es que podemos solventar y pagar otras necesidades, como serían el pago de nuestras hipotecas, nuestros préstamos, los préstamos personales de carros, tarjetas de crédito, luz, agua, teléfono, alimentos, medicina, entre otros. En fin, todo está relacionado con el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Debemos tener la libertad de producir, y ciertamente no hemos llegado a ese balance tan necesario y tan requerido. Y lo hemos dicho desde el principio, no podemos privar que haya un beneficio de un espectro en perjuicio del otro. Así que tanto la parte económica como la parte de salud tienen que ir mano a mano para ponderar el bienestar del individuo. Y obviamente para que haya salud tienen que concurrir diferentes factores, y la salud, volvemos a la definición de la OMS, no es un estado físico que se logra por no tener enfermedad, porque tú puedes tener la enfermedad controlada y calidad de vida gracias a la vida social de un Estado que te provee de servicios médicos y una economía que te permite pagar estos servicios, ya sea directamente o a través de impuestos. Pero si la economía se cae, es decir, no hay actividad económica ni libertad para trabajar, sí se van a degradar las condiciones sociales y la calidad de vida se pierde. Al final perderíamos la salud. Así que es importante que al tomar las decisiones se pondere adecuadamente y en justa medida el balance que debe existir. No estoy diciendo para nada que es una decisión fácil, pero yo creo que definitivamente tenemos que ponderar siempre. No es solamente el concepto de salud el que debe privar, porque volvemos al tema fundamental. La economía también genera en salud. Así que sí, eso es lo que quisiéramos aportar ahora mismo sobre eso. Don Julio, se habla de la pérdida de cerca de 300.000 puestos de trabajo a raíz de esta pandemia. Si nos vamos a cifras que manejamos de la economía del país, esta es una economía que maneja
o que produce 45.000 empleos al año en buenos tiempos, aproximadamente. No estamos en los mejores tiempos, todos lo sabemos. Entonces la pregunta sería, ¿tendrían que pasar más de 6 años para poder recuperarnos a eso, o recuperar esos 300.000 puestos de trabajo? Bueno, vamos a empezar con la premisa fundamental. Yo creo que 300.000 puestos de trabajo perdidos es una cifra conservadora, porque muchos han hablado de entre un 20 y un 26% de pérdida de trabajo, lo cual nos catapulta casi al 500.000 de personas desempleadas. Ciertamente va a demorar, no vamos a endulzar la píldora como nunca lo hemos hecho, va a ser muy difícil. Yo espero que no llegue a 5, 8, 10 años para recuperar lo que teníamos casi pre-COVID. Sin embargo, va a depender de la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar claros en que la única forma de controlar realmente la propagación del virus es cuidándonos y cuidando a los demás. No podemos realmente eliminar la propagación del virus encerrándonos solamente en nuestro núcleo familiar y que el resto del mundo quede expuesto. Yo creo que volvemos a la definición del trabajo. Nosotros necesitamos trabajar para poder potenciar todas estas condiciones que nos dan salud paralelamente. Entonces, en la medida en que nosotros tomemos decisiones más eficientes, más eficaces, esa debe ser la misma velocidad en la que nosotros vamos a recuperar todas las plazas de trabajo. Y ojo, el sector privado siempre ha tratado de ver cómo podemos afectar lo menor posible el futuro del país. ¿Y cómo se logra eso? Asegurándonos que las plazas de trabajo sean recuperadas. Eso es lo que nos interesa, porque necesitamos que obviamente haya un país que sea exitoso. No podemos construir, y como esto es un dicho que escuché en algún lugar, que no se pueden construir sociedades exitosas en países o en países fracasados. Y yo creo que eso es lo que se refiere todo esto. Las empresas, para que sean exitosas, tienen que tener el apoyo del gobierno, de los ciudadanos, del entorno. Entonces, llega el momento en que debemos reflexionar qué tipo de país queremos a futuro. No queremos ciertamente un país con un debacle social marcado, donde lo que sea evidente es la desobediencia civil. Para nada podemos aceptar eso. Entonces, yo creo que es justo y necesario que todos, gobierno, sector privado, ciudadanos, en general, pues analicemos lo que está en juego. Y lo que está en juego es la subsistencia y supervivencia del sistema tal y cual lo conocíamos anteriormente. Aquí, es importante que le demos mucho análisis a esto. Aquí hay mucha gente que todavía sigue con contrato suspendido y que no sabe que ya no tiene trabajo. La pregunta que yo le hago al presidente del CONEP es: ¿cuántas empresas están económicamente en la posibilidad de comunicárselo a sus empleados y liquidarlos en ese momento? Porque cuando tú le comunicas que ya no tienes trabajo, que ya estás prescindiendo de sus servicios, tienes que liquidarlo. Así mismo es. Y es una situación, como quien dice, que viene primero el huevo o la gallina. Es una situación un poquito complicada, porque una cosa es el tema de que una empresa no esté laborando y en un momento dado tenga que aplicar a la suspensión del contrato. Eso te mantiene en un limbo, si se quiere, jurídico o laboral, para efectos de ver con esperanza de que se reactive la empresa. Y eso es lo que quieren los empresarios, que a las empresas se les permita trabajar para poder tener la mayor cantidad o absorber la mayor cantidad de colaboradores posibles. Pero hay una tremenda zozobra. Va a llegar el momento, y por eso es que hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Trabajo, para ver cómo podemos hacer por el tema de la suspensión de contratos, porque también llega una situación muy clara. Es cierto, hay más de 300.000 personas con contratos suspendidos, y eso es lo que se tiene registrado, porque estoy seguro que habrá muchos más a nivel informal. Pero el problema y el gran debate aquí va a ser cuando llegue el momento en que el empresario, el dueño de una empresa específica, que tenga 5 colaboradores, 10 colaboradores, 20, 50 colaboradores, tenga que decirle a aquellas personas: mira, ya no puedo seguir con el contrato suspendido, ya no me lo permite el gobierno, pero tengo que liquidarte. La pregunta obligada es:
¿Ustedes creen que van a tener los fondos de esas empresas después de 10 meses de encierro total absoluto donde no hay ningún tipo de ingreso? La respuesta es no, no van a tener obviamente cómo liquidar. Entonces, de facto, ahora mismo, en mi concepto, todos aquellos trabajadores suspendidos pudieran considerarse en un momento dado legalmente en un limbo, y es una lástima porque realmente es nuestra opinión muy honesta, muy pragmática y obviamente muy humilde, de que si se hubieran permitido las condiciones para que todas las empresas o la gran mayoría de las empresas pudieran aperturar o abrir, es la palabra adecuada, posiblemente el impacto hubiera sido un tanto menor. Sin embargo, con el cierre prolongado de 6 meses, posteriormente apertura y ahora con el cierre nuevamente de restricciones de movilidad y de empresas, cada vez se ve más alejada la posibilidad de que todas las empresas se recuperen. Y no nos llamamos a engaño. Muchas empresas tendrán la resiliencia de poder reinventarse, de poder salir adelante y todo, pero la pregunta no es necesariamente cuántas empresas lo van a poder lograr. La pregunta es cuántas plazas de trabajo vamos a poder colocar nuevamente. Nosotros tenemos que, para lograr una paz social, necesitamos que la persona pueda trabajar, tenga acceso a un trabajo digno, decente, remunerado adecuadamente. Pero las condiciones ahora mismo no pareciera que van en ese norte, en esa orientación. Por eso es que nosotros respetuosamente solicitamos que se evalúe la reapertura de muchos sectores, que definitivamente impactan no solamente al Producto Interno Bruto, que también genera ingresos al Estado, sino que impactan el porcentaje de plazas de trabajo que requiere dentro del seno de la familia panameña, y eso para nosotros es crucial. Así que volvemos al tema fundamental. Cada vez veníamos especulando, obviamente, a lo largo de todos los meses. Yo creo que nadie aquí en este país anticipó que íbamos a estar casi a un año de tener una restricción de cuarentena o de movilidad o de cierre de empresas. Muy por el contrario, las personas en marzo especularon y pensaron, posiblemente, fuimos varios de los que creímos que no iba a durar más de un mes. Lastimosamente esto se extendió y hay que aceptarlo. Se extendió y ahora viene la posibilidad de contagios adicionales con la mutación de diferentes cepas del virus, etcétera. Pero volvemos al punto fundamental. No podemos simplemente cerrar las puertas de la casa y protegernos, porque al final del día no vamos a tener ingresos. El Estado no tiene para poder darle el reemplazo de esos ingresos a los ciudadanos, y es terrible. Y también volvemos a un punto fundamental que nos preocupa enormemente, y no somos nunca, si se quiere, patrocinadores de este tipo de descalificaciones, porque ahora mismo existe una cantidad de funcionarios públicos en el orden de 293,000 personas. Sin embargo, el parque empresarial realmente, la población económicamente activa está en 2,060,000. Entonces, no queremos que haya ese debacle o esa disputa entre los funcionarios del gobierno que sí están generando sus ingresos y el sector privado que no lo está haciendo. Yo creo que aquí sí se marca la importancia de establecer las reglas de juego claras, evidentes, transparentes e iguales para todos. Todos tenemos derecho a trabajar. El que no quiere trabajar, que no lo haga, que se encierre, perfecto, pero que no se le limite a que no pueda salir a devengar el sustento para él y para sus familias. Y yo creo que eso es importante, que todos lo tengamos en mente, porque realmente va a ser el futuro de nosotros como una sociedad. Panamá ha sido un país de leyes, los ciudadanos hemos sido extremadamente obedientes a esas leyes, gracias por eso, pero me llama la atención, y de hecho veo con disconformidad que ya existen movimientos alentando a la desobediencia civil, y eso es simplemente ver que es un sinónimo, es una reacción a la gran frustración que están sintiendo los panameños. No tienen ingresos para mantener a sus familias. A los que les llega el bono solidario en un momento dado, que el gobierno ha tratado en su mejor condición económica de dárselo, son $120 que definitivamente no cubren las necesidades básicas de la canasta familiar. Así que el tema es muy complejo, y por eso el mensaje de nosotros es
permitan la apertura gradual, siempre respetando las medidas de bioseguridad al ciudadano, que se cuide y que el Estado sea realmente garante de que la capacidad hospitalaria va a mejorar y vamos a tener mucha cantidad de insumos, de talento médico y de hospitales o capacidad o camas disponibles para atender cualquier debacle en la salud de los individuos. Danilo Toro pregunta, don Julio. Buen día, don Julio. Buenos días, don Danilo, ¿cómo está? Aquí el debate o la disyuntiva esa entre la salud, lo sanitario y la economía, tal como usted lo planteó, coincidimos totalmente allí, pero ese debate tiene una equivalencia a nuestra cultura, que ha puesto también en oposición la capacidad de atender la urgencia con la capacidad de planificar. Esas cosas entraron en choque acá. Y atender la urgencia significaba, bueno, distinguir lo prioritario frente a la capacidad de prever o de atender lo previsible. Yo recuerdo que por los meses de abril del año pasado, mayo, a varias personalidades, tanto del sector público como del sector privado, cuando le preguntábamos acá, y ahí están los archivos, afortunadamente Medco lo tiene en su página web de debate abierto, cuando le preguntábamos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis económica? La respuesta era, primero salgamos de la situación de salud. Primero vamos a resolver la situación de salud. Es lo que usted ha dicho, no se prevía eso, pero como no tenemos la cultura de planificar, el futuro siempre nos sorprende. La pregunta entonces es, ante esta introducción, ¿la empresa privada ha encontrado un espacio que le permita atender lo previsible con el gobierno? ¿Hay forma de plantearnos escenarios, de tener una perspectiva a corto, mediano y largo plazo? ¿O todavía seguimos tanteando la oscuridad del momento? Sí, claro, muy racional los argumentos que usted ha planteado, don Danilo, y definitivamente van en línea con todo lo que pensamos. Nosotros tenemos que admitir que tenemos una muy buena comunicación con el Ministerio de Comercio e Industria, también con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ejecutivo, y con el Ministerio de Trabajo. También teníamos comunicación con el Ministerio de Salud, pero pareciera que el Ministerio de Salud a veces no pondera, y yo no voy a ser ni juez, jurado, verdugo en esta situación. Ciertamente ellos están sometidos a una situación muy complicada, obviamente, y se ve claro y evidente que requieren en un momento dado ayuda. Eso es lo que nosotros hemos estado tratando de ponderar. Desde la óptica del empresario, que también busca esa paz social, que también busca la mayor colocación de plazas de trabajo, estamos tratando en un momento dado de darle las herramientas para que ellos tomen las decisiones más adecuadas. A veces sentimos, y aquí hablamos, no queremos ser mariscal de campo de lunes en la mañana, justo después del Super Bowl los domingos, entonces todos nos volvemos expertos en un tema específico, pero sí hemos estado diciendo que hay decisiones que no pareciera que se ajustan a la realidad o a la conveniencia del momento. Entonces, en ese sentido, nosotros todavía somos cautelosamente optimistas de que el gobierno, entendiéndose el gobierno como un todo, es receptivo y va a tomar en consideración los muchos comentarios y quejas, si se quiere, de parte del sector privado. Nosotros vamos a seguir. La única forma realmente de salir de esta situación es mediante el compromiso de todos los actores, mediante la participación activa del sector privado en la toma de decisiones, que se nos permita conversar. Y no nos vamos a cansar de participar, aunque los resultados sean adversos, nosotros vamos a seguir participando en todas las mesas, en todos los diálogos, en todas las conversaciones que sean requeridas para lograr ponerle algo de sensatez, algo de cordura, algo de madurez a la toma de decisiones. Ciertamente a veces sentimos que nos alejamos un poco de ese proceso efectivo de comunicación, pero de repente se cambia el panorama. Esta es una situación extremadamente volátil y obviamente tiene altas y bajas. Pero en términos generales, don Danilo, yo creo que se nos ha escuchado. Quisiéramos que se nos escuchara más, porque si nos escuchan un poquito más, mejores decisiones se toman. Pero volvemos al punto. Yo no quisiera especular en cuanto a qué bien o qué tan mal lo ha hecho alguien específicamente. Alguien, me refiero a un gobierno, porque todos los gobiernos del mundo han hecho ensayo y error. Algunos han sido muy exitosos, otras prácticas que se han implementado no han sido tan buenas. Así que es un tema de seguir con esto, y definitivamente
Lo único que tenemos que ponderar aquí es que cualquiera sea la decisión, siempre tiene que ser en beneficio de la sociedad, en beneficio del colectivo. No es un beneficio solamente para un grupo específico de personas o de grupos. De eso no se trata. La toma de decisiones tiene que ser correcta, tiene que ser balanceada, tiene que ser generalizada. Y ese va a ser el éxito de nosotros como sociedad y la forma en la que vamos a salir de esta pandemia, esta situación que está afectando tan terriblemente a todos los hogares de la familia panameña y del mundo entero, ¿eh? Muchas gracias, don Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por su colaboración en el día de hoy. Como no, muchas gracias por la entrevista, saludos a ustedes y cuídense mucho.